Apreciados seguidores de Corrillos, bienvenidos a La Pizarra, un espacio creado para analizar los principales temas y casos jurídicos electorales de Santander. Un pool de abogados estaremos aquí abordando los temas de interés. Hoy, con nuestros panelistas, haremos el estudio de la silla vacía en los casos del ex senador Richard Aguilar Villa, de Cambio Radical, y el representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, militante del Centro Democrático. Además, vamos a analizar el proceso jurídico que llevó que tanto Aguilar como Ballesteros decidieran renunciar a sus curules y que hoy dejen a Santander sin dos credenciales al Congreso. Ahora les presento a los abogados que estaremos analizando los temas. Primero las damas. Doctora Patricia Celis, una gran abogada, especialista en Derecho Administrativo, con una amplia hoja de vida tanto en el sector profesional, como lo es en el campo del derecho privado como en el derecho público, como es asesora del despacho del Procurador General de la Nación. Un saludo muy especial, doctora. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad de compartir este tema tan interesante, sobre todo para todos los santanderianos, porque vamos a hablar de dos excongresistas de nuestra tierra, dos jóvenes que venían haciendo carrera en el Congreso de la República, prestando sus servicios a beneficio de los santanderianos. Bueno, y también nos acompaña el excelente, el doctor Carlos Alfaro Fonseca, abogado, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, experto en Derecho Electoral. Un saludo muy especial, doctor Alfaro, bienvenido. Gracias, doctor Julián, igualmente para la doctora Patricia Celis y muy especialmente para nuestros amigos de La Pizarra TV Corrillos. Gracias, muy amable. Bueno, iniciamos nuestro tema de la silla vacía en los casos del ex senador Richard Aguilar Villa, quien militaba en el Partido Cambio Radical, y el representante a la Cámara por el Departamento de Santander, Edwin Ballesteros, quien a su vez también militaba en el Partido Centro Democrático. Doctores, una feliz tarde. Quiero invitarlos o iniciar con esta pregunta. Vamos a iniciar con el ABC y quiero que ustedes me acompañen con su definición, con su concepto. ¿Qué es la silla vacía? ¿Qué parte del ordenamiento jurídico y para quiénes opera este fenómeno de la silla vacía? Doctora. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico como tal, no existe la figura jurídica de la silla vacía. Esta es una situación que se presenta cuando en una corporación pública no pueden ser reemplazados aquellos miembros que sean separados de su cargo por falta absoluta, se llama, no es que hayan cometido alguna falta, por ejemplo puede ser por renuncia, como en el caso de nuestros dos excongresistas, de los cuales hablaremos más tarde, y al no poder ser reemplazados, se habla de la silla vacía, pero ese es un término que se ha traído comúnmente. Realmente, cuando renuncian y están siendo investigados por delitos contra la administración pública, comporta más bien una sanción para los partidos, porque pierden las curules. Lo que se busca es garantizar que los partidos sean responsables de las personas a quienes avalan. Doctor Carlos Alfaro, ¿usted qué opina? ¿Para quiénes opera esto? ¿Para quién es la silla vacía? ¿Y qué es la silla vacía? Efectivamente, yo comparto en su totalidad lo comentado por mi colega, la doctora Patricia Celis, pero agregaría que el fundamento jurídico es el artículo 134 de nuestra Carta Política, que fue modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 02 del 2009. Como decía la doctora Patricia, es un castigo para, más que todo, para los partidos políticos, para que en el ejercicio de dar aval a aquellas personas que aspiren a cargo de elección popular tengan más cuidados y no vayan a darle aval a sus seguidores o aspirantes a cargo de elección popular que sean inmersos en un tipo de investigación que, como bien lo decía mi colega, en delitos aquellos que están contemplados en la codificación penal en el capítulo de delitos contra la administración pública. Además, aclarando también que esta figura de la silla vacía opera exclusivamente para los corporados, para aquellos cargos de elección unipersonal como son alcaldías y gobernadores, no opera este fenómeno comúnmente llamado de la silla vacía, Julián. Bueno, mi doctora Alfaro, según lo que le acabo de entender, únicamente opera para los que ocupan cargos corporados, como lo son los concejales, diputados, representantes a la Cámara
y senadores. Esto no aplica para ni alcaldes, ni gobernadores, ni presidente de la República. ¿Es así, mi doctor Alfaro? Correcto, así lo estipula el artículo 134 y también tipifica aquellos hechos punibles por los cuales opera este fenómeno. Es decir, y además se necesitan otros requisitos como son, por ejemplo, primero, ser corporado. Segundo, que los delitos por los cuales van inmersos en este tipo de investigación los investigue, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, porque si se salen ya no opera la silla vacía. Y tercero, que esos hechos que son investigados, estos corporados, sea en el ejercicio de sus funciones. En el presente caso que vamos a tocar, Julián, ya sea como senador o como representante a la Cámara. Bueno, mi apreciada colega, yo quiero ya entrar en el tema en particular. Hablando del caso ya concreto del doctor Richard Aguilar Villa y el doctor Edwin Ballesteros, quienes renunciaron a sus curules en los pasados meses por un tema de unas investigaciones. Pero quiero que le explique a toda la comunidad y a todos los teleaudientes que nos ven en estos momentos, a estos televidentes, quiero que les diga qué significa ser un aforado, porque muy seguramente vamos a repetir este término de aforado durante el lazo de este programa. Gracias, Julián. El senador Richard Aguilar viene siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos punibles relacionados con algunos contratos durante su ejercicio como gobernador. A este expediente fue vinculado el parlamentario representante a la Cámara, Edwin Ballesteros, también por algunos contratos que pues allí se están investigando. Él, llamado por la Corte Suprema de Justicia, rinde indagatoria. En la indagatoria resulta que se presentan algunas circunstancias que sus apoderados consideran son violatorias de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y renuncian al poder otorgado. A su vez, el parlamentario y a posteriori pues también renuncia a su cargo como representante a la Cámara, y es así como pierde la investidura y por lo tanto deja de ser aforado. No continúa siendo conocido el hecho por el cual se le investiga por la Corte Suprema de Justicia, sino pasa por competencia a la Fiscalía General de la Nación, porque los hechos que se investigan además están relacionados con unos contratos suscritos por él en su calidad como gerente de la empresa de servicios públicos de Santander, en el periodo más o menos se dice que del año 2015. Doctor Alfaro, pues hagámoslo un poco más sencillo, más para los televidentes que no son abogados ni hacen parte de este concurso electoral. ¿Quiénes son y por qué los investiga la Corte? ¿Por qué se llaman aforados? ¿Qué tipo de ley penal es el quien los investiga? ¿Por qué es que quieren renunciar? ¿Para qué? Para venirse ante la Fiscalía, quedar libres. Cuéntenos. A ver, comencemos diciendo que el término de aforado opera para, en aquellos casos como estamos tratando el tema del representante Edwin Ballesteros y del senador Richard Aguilar Villa, opera únicamente para los aforados constitucionalmente. Lo contempla el artículo 263 de nuestra Carta Política. En ese orden de idea, esas personas los investiga la Corte por el ejercicio de sus funciones, porque son aforados. Por ejemplo, en el caso del doctor Richard Aguilar Villa, así él renuncie, a él lo siguen investigando porque fue los hechos que lo están investigando fue como gobernador. En el caso del representante Edwin Ballesteros, no, porque los investigan son por hechos, como ya lo dijo la doctora Patricia, en el sentido de que opera únicamente cuando él fue gerente de la empresa de servicios públicos de Santander, la ESAN. Entonces él no es aforado por los hechos por los cuales lo están investigando. Si a él los hubiesen investigado, el caso del doctor Edwin Ballesteros, lo hubiesen investigado por sus actuaciones como representante a la Cámara, sí lo estuviese investigando la Corte Suprema de Justicia,
¿Por qué? Porque es un aforado de acuerdo al ya citado artículo 263, Julián. Bueno, Alfaro, según lo que me acaba de decir, el senador Richard Aguilar perdió la renuncia porque él sigue siendo investigado, no por la Fiscalía, sino sigue siendo por la Comisión de Aforados, toda vez que en este artículo constitucional que usted nos menciona está también la palabra de gobernador. Él también entra dentro de la zona de investigados por hechos cuando él fue gobernador, más no cuando, como el caso de Ballesteros, que Ballesteros era el gerente de una empresa adscrita a la parte administrativa del departamento de Santander. Efectivamente, Julián, yo lo vengo sosteniendo desde hace varios meses en varios diferentes medios. Para mí el senador Richard Aguilar Villa lo sigue investigando la Corte Suprema de Justicia por las circunstancias específicas del aforamiento de rango constitucional que usted acaba de mencionar. Él así renuncie es aforado, porque los gobernadores son aforados, y además los hechos que lo están investigando, insisto, en este momento es por su situación o por su gestión o por su labor o en el ejercicio de su cargo como ex gobernador de los santanderianos, Julián. Bueno, aquí a mi colega doctora Patricia Celis, me gustaría saber su opinión profesional respecto a esta postura. ¿Sigue siendo la Corte quien seguirá investigando al doctor Richard Aguilar Villa por estos trámites o esta contratación que se hablaba, que son los temas o los hechos fácticos de esta investigación? ¿Sigue siendo la Corte o será la Fiscalía General de la Nación, mediante una justicia ordinaria, más no como aforada, quien investigue estos casos? ¿Y por qué su abogado le aconsejaría renunciar? De acuerdo con lo planteado con el doctor Alfaro, el término aforados, también quiero hacer una acotación ahí, viene de esa definición que se les aplica a ellos. Ellos tienen un fuero especial para ser investigados. ¿Quiénes? Unos servidores públicos que están claramente definidos, entre ellos los gobernadores, entre ellos también los congresistas. Entonces, Richard Aguilar, pues, renuncia, pierde la investidura, pero sí sigue siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, porque los hechos se relacionan con su ejercicio como gobernador de Santander durante el periodo 2012-2015. ¿Qué le pudo aconsejar su abogado? Bueno, es que aquí hablamos además también ya de una captura. Entonces vendría a presentarse una falta, digamos, temporal, también por la falta temporal. El artículo 134 de la Constitución Política habla que no podría ser reemplazado, si nos vamos al tenor literal del artículo. Entonces, es esa posiblemente la razón, también tener una tranquilidad para seguir atendiendo el proceso penal que afronta. Doctora, según lo que me acaba de decir, pues me llega, o es mi entender, mi doctor Alfaro no me va a dejar mentir, es que esto es posiblemente una estrategia por parte del Partido Cambio Radical, de haber el senador Richard Aguilar haber renunciado para que no operara la silla vacía en este establecimiento. No lo sé, por favor, ayúdeme a resolver esta duda y que a todos los televidentes les quede claro. Gracias, Julián. Mi posición es que, de conformidad con los hechos que lo tienen en estos momentos, con medida de aseguramiento intramural al gobernador Richard Aguilar Villa, no opera la silla vacía. ¿Por qué? Porque él no lo están investigando por sus actuaciones como senador, sino en su actuación o durante su gestión como el gobernador de los santanderianos. En este caso concreto, en el caso de Richard Aguilar Villa, el partido Cambio Radical no pierde su credencial. Se debe llamar al que le sigue en lista para que reemplace al doctor Richard Aguilar Villa, teniendo en cuenta que, como ya lo dijo mi colega la doctora Patricia Celis, él presentó la renuncia a su actividad o a su cargo como senador de la República, y por ende opera la falta absoluta, y tiene que ser llamado el que le siguió en lista para que el partido Cambio Radical, en este caso, no sea castigado con el tema ya aquí que estamos tratando de la silla vacía. Bueno, a todos los televidentes quiero invitarlos o quiero
quiero contarles que estamos presentando la pizarra, analizando los casos de la silla vacía, en los casos del senador Richard Aguilar de Cambio Radical y el representante de la Cámara, Edwin Ballesteros del Centro Democrático, y quiero invitarlos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Jerusalén, sin ti no es fácil. Y yo tengo fe, luz ya ven a mí. Tú eres quien me sana. Ya voy a mí, ay kulana, buso a mí, au kulana. Y lo no lo sé. En ti mi calma, quien me levanta, estuve solo y me levanté. Regresa ENFAS Comunitario y queremos extenderle la invitación a todos nuestros usuarios del área de influencia, Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, para que nos acompañen y participen activamente de estas jornadas, pensando en el bienestar de todos ustedes y en continuar brindando un servicio de calidad. Estaremos llegando a la puerta de su casa para atenderlos de manera personalizada y escuchar todos sus requerimientos. Llegaremos con capacitaciones ambientales, actividades musicales, artísticas y recreativas. Un espacio de disfrute para toda la familia. Con ENFAS Comunitario llegaremos al corazón de nuestros usuarios, mejorando su calidad de vida. Volvemos a la pizarra. Hoy analizando el caso de la silla vacía, en los casos del senador Richard Aguilar Villa de Cambio Radical y el representante de la Cámara por el Departamento de Santander, Edwin Ballesteros, quien era militante del Partido Centro Democrático. Nos acompañan la doctora Patricia Celis y el doctor Carlos Alfaro Fonseca, y aquí quien les habla, Julián Fernando Duarte Ballesteros, abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. Un cordial saludo a los que hoy o en estos momentos los televidentes que llegan a la pizarra de Corrillos TV. Bueno, haciendo un recuento, mi doctor Alfaro, de lo último que usted nos exponía frente a la posición de Richard Aguilar Villa, quien seguirá posiblemente siendo investigado o aforado por la Corte Constitucional, y no como muchos lo piensan, a través de la Fiscalía General de la Nación para conseguir un beneficio personal. Yo creería
que, como lo dijo la doctora Patricia en la anterior franja, podría ser una estrategia por parte del Partido Cambio Radical al el senador Richard Aguilar Villa haber renunciado a su curul como senador de la República para poder entregarle la oportunidad a otro senador, a otra persona, quien le seguía en la lista, para que ocupara esta silla o esta curul como senador de la República. ¿Qué opina, doctor Alfaro? Yo pensaría que hubo un mal cálculo por parte del abogado, del doctor Richard, y sería comprensible para mí porque estos temas, si la doctora Celis no me deja mentir, son temas netamente de derecho constitucional, aquí no es de derecho penal. Y él tal vez en su momento pensó que con la renuncia del gobernador pensaban no perder esa curul de Cambio Radical, pero independientemente de que al doctor Richard le hubiesen dictado o no medida de aseguramiento, inclusive sin haber renunciado y haberle dictado medida de aseguramiento, él ya quedaba por fuera, porque al ser una medida intramural él no puede seguir en el ejercicio de sus funciones como senador, y por ende eso es la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia debe oficiar a la mesa directiva del Senado de la República para que, teniendo en cuenta esta circunstancia de esta medida intramural, llamen al que le sigue en votación por el Partido Cambio Radical. Seguramente quiero insistir que el doctor Cancino, creo que es el abogado del doctor Richard, hizo un mal cálculo por como penalista que es, tan así es que lo han seguido investigando y ya la Corte creo que le va a hacer imputación de cargos en la próxima audiencia a través de la sala de instrucción, y seguramente se iniciará el correspondiente juicio, y sin embargo considero yo, es mi posición, que seguramente la mesa directiva debe llamar al que le siguió en votación para que el partido, repito, Cambio Radical, no pierda esa credencial en el Senado de la República. Julián. Bueno, doctora Patricia, me gustaría saber de su concepto profesional, que nos explique cuál es la diferencia entre que lo investiga o no la Corte y que lo investiga o no la Fiscalía. ¿Por qué las renuncias? ¿Por qué una es más fuerte, una es más rígida, una es oral, otra es escritural? ¿Cuáles son las diferencias para que estos, el representante y el senador y todos los corporados tomen la decisión de a veces de renunciar y salirse de ese gran abrazo de aforado? Bueno, sea lo primero, de todas maneras, volver a recoger el tema del concepto de silla vacía. Hablamos de silla vacía cuando se presenta una falta absoluta, puede ser, o para que la audiencia lo entienda, una vacante de un miembro de una corporación de elección popular. Entonces renunció un congresista, queda vacante el cargo y eso se llama una falta absoluta. Se debe reemplazar sí o no, y ahí es la discusión, y por eso se habla de la silla vacía, porque ya se perdería esa curul si no puede ser reemplazado. Nosotros hemos acotado aquí y nos hemos referido a delitos contra la administración pública, delitos dolosos contra la administración pública, pero no son los únicos delitos. También por la pertenencia, promoción, financiamiento de grupos armados o por actividades relacionadas con el narcotráfico, por delitos de lesa humanidad. Pero como estamos hablando del senador Richard Aguilar y del congresista Edwin Ballesteros, quienes renunciaron, por eso estamos analizando el tema al tenor del artículo 134 de la Constitución Nacional, que habla de las vacancias y faltas absolutas y los reemplazos. Ahora, frente al tema ya penal, en la Corte Suprema de Justicia, pues se adelanta, si me corrige el doctor Alfaro, mediante la ley 600. Pasa, en el caso de Richard Aguilar, a competencia de la Fiscalía General de la Nación. Los hechos son del año 2015, entonces se le aplica la ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal. Edwin Ballesteros tendrá que ser entonces llamado si se encuentran elementos materiales probatorios que permitan inferir razonablemente. ¿Qué quiere decir inferir razonablemente? El análisis de esas pruebas que ya reposan en el expediente que fue enviado por la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, si el fiscal encuentra allí que puede
ser llamado para imputarle pues, los presuntos hechos punibles relacionados con la contratación que allí se investiga. Posteriormente, pues se le va a proferir una medida de aseguramiento si también encuentra fundados y probados, porque ahora la Fiscalía, que sería la que solicite la medida de aseguramiento, si así lo considera, y con fundamento, vuelvo y digo, en los elementos materiales probatorios que allí reposen, la solicitud de medida de aseguramiento ante un juez de garantías. Yo agregaría, Julián, la siguiente circunstancia, que la renuncia, que anteriormente era más común, era porque, recuerde mi doctora, que ante la Corte Suprema de Justicia era un proceso de única instancia. A partir de sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos, vino para operar la doble instancia. A partir de la implementación de la doble instancia para las investigaciones contra estas personas aforadas, es que aparece creada ante la Corte Suprema de Justicia la sala de instrucción, que hace la primera instancia, y como órgano de cierre la sala de decisión, correcto, como órgano de cierre en materia penal para los aforados. Doctor, ¿sería la sala plena? No, la sala o la sala de cierre. La sala de cierre, la sala de decisiones, primero la sala de instrucción, luego la sala de cierre. Y además también porque hay que tener en cuenta que la creación o lo que provocó el acto modificatorio constitucional, que es el acto legislativo 01 del 2009, que modificó el 134 ya comentado, se origina a partir de que en ese momento estaba muy de moda, o desafortunadamente en Colombia, el paramilitarismo, doctora, y la corrupción, pues la corrupción siempre ha existido, y en aras de atrancar un poquito ese fenómeno del paramilitarismo o la conformación de grupos al margen de la ley, es cuando el constituyente se ve obligado, el constituyente delegado, como el legislativo, a sacar esa modificación del 134 y que nos tiene sentados hoy aquí, con la audiencia de nuestros televidentes de La Pizarra y Corrillos TV, y de mano agradecerles la audiencia de ellos en representación de la doctora, con la vocería de la doctora Cela, igualmente con la vocería del doctor Julián. Gracias. Bueno, doctora Alfaro, doctora Patricia, y a toda la teleaudiencia que hoy nos acompaña en La Pizarra, un programa de Corrillos TV. Quiero decirles que esta entrevista la hacemos con medios y únicamente estrictamente académicos, para no vernos inmersos en ninguna falta disciplinaria, ni ninguna responsabilidad futura, ni inmersos en ninguna inhabilidad o incompetencia para poder representar a cualquiera que así nos llame dentro del proceso litigioso que cada uno de los abogados aquí presentes manejamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, para dejarlo claro, esto es un programa basado desde lo académico, haciendo un estudio de fondo para el análisis de casos independientes. Bueno, siendo así, doctor Alfaro y doctora Patricia, ¿qué nos conviene más? Eso es lo que yo quiero que ustedes le cuenten a los televidentes. ¿Qué nos conviene más? ¿Renunciar a nuestra curul para que nos investigue la Fiscalía, o mantenernos en la curul para que seamos investigados por la comisión? Unos dicen que la ley 606, la 600, es mucho más lenta, menos práctica, es escritural, mientras que la ley 906 es mucho más ágil, más poderosa, es oral. ¿Cuál de las dos nos conviene más, doctor Alfaro? A ver, comencemos diciendo que el hecho de ser aforados y que lo esté investigando la Corte Suprema de Justicia no es un quite o una oportunidad para estos corporados que estén investigando para que a través de su renuncia burlen o escojan el juez que ellos quieran, en este caso la justicia penal ordinaria o la Corte Suprema de Justicia. Eso no es así. Las normas son claras. ¿Quiénes son aforados? El 263. ¿Cuándo opera el 134? Y de acuerdo a los hechos y a las funciones que ellos estuvieron ejerciendo y por los cuales los están investigando, es donde opera cuál justicia los debe investigar. Hoy en día, para mí, es mi posición, que da lo
da lo mismo que renuncien o no, porque es que, repito, a ellos quien determina si lo conoce la justicia penal o la justicia en representación de la Corte Suprema de Justicia a través de su sala, es el ordenamiento jurídico que cobija todo este desarrollo que tiene como fundamento ya el ya citado 134 superior y que opera el fenómeno de la silla vacía. Bajo esas circunstancias, ellos renuncien o no, de acuerdo a las funciones por los cuales que lo estaban investigando, es que quieran o no, se deben quedar en la justicia de acuerdo al cargo que ocupaban y por los hechos que lo están investigando. Por ejemplo, así el doctor Edwin Ballesteros no hubiese renunciado, a él no lo pueden investigar la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que como él es aforado, pierde su calidad y lo bajan a la justicia penal ordinaria. En cambio, en el caso del doctor Richard no, porque lo están investigando como gobernador y de acuerdo al ya citado 263 de nuestra Carta Política, lo debe mantener bajo el manto, bajo la investigación de la Corte Suprema de Justicia. Considero, no sé si mis apreciaciones, y aclarando aún más lo que decía nuestro colega Julián, nosotros, ni la doctora Patricia, ni el doctor Julián, ni el suscrito somos abogados de ninguno de los extremos que estamos aquí nombrando. En ese orden de idea, le sugiero muy respetuosamente a la doctora Patricia, mi colega, si está de conformidad con lo yo he expresado en relación a que si renunciaran o no a esos cargos como corporados, lo seguiría investigando la justicia penal ordinaria o la Corte Suprema de Justicia. Doctora. Sí, bueno, existe un juez natural y eso hace parte del debido proceso, el principio de legalidad, y es que se investiguen conforme a las leyes preexistentes al momento de los hechos. Entonces, estos hechos se refieren, en el caso me refiero de Edwin Ballesteros, según lo que estuve estudiando y analizando, porque lo que nosotros aquí estamos comentando, como lo dice Julián, es por los hechos notorios que hemos llegado a conocer, no hemos tenido ni tendremos acceso al expediente, obviamente, eso hace parte de una reserva, sino por lo que hemos venido escuchando en los diferentes medios de comunicación, las entrevistas que ha rendido el mismo Edwin Ballesteros y que nos permite traer a colación el tema y sacar unas conclusiones. Entonces, su juez natural, por hechos, en su calidad de gerente de una empresa de servicios públicos, es decir, de una entidad descentralizada, no lo ubican dentro del fuero especial para que continúe conociendo la Corte Suprema de Justicia. Cosa diferente es que al renunciar, ¿qué pasa con su curul? Puede ser reemplazado porque el que le siga en el orden, en la lista del partido, porque tiene que ser en la lista del partido, o el que hubiera seguido, el que le siguiera en votación, o no puede ser reemplazado, y ahí operaría la figura de la denominada comúnmente silla vacía. Ese es el limbo jurídico en el que nos encontramos, porque al tenor literal del artículo 134 se diría, por una de sus circunstancias, de las circunstancias allí contempladas, que él ya había sido vinculado formalmente a un proceso por delitos contra la administración pública y que por lo tanto no podría ser reemplazado. Doctora, tan así es que tengo entendido que la doctora Liliana Botero de Cote, la que entraría a reemplazarlo, una señora del municipio aquí de Barranca Bermeja, ya hizo la solicitud ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Sin embargo, esta solicitud, tengo entendido, porque repito, no soy abogado de ella, tengo entendido que la mesa directiva tiene esa duda que nos ha dejado aquí en su exposición la doctora Patricia, en el sentido de que si opera o no la silla vacía. Hasta donde sé yo, todavía la mesa directiva no ha llamado a esta doctora Liliana Botero de Cote para que reemplace al doctor Edwin Ballesteros. En ese orden de idea, la duda no la tiene solamente usted, mi doctora, sino la misma mesa directiva, y por eso tengo entendido, repito, que todavía no ha sido llamado a ocupar esa credencial la citada doctora Liliana Botero de Cote. Doctor Julián. Pero, Alfaro y doctora Patricia, ¿quién será el competente para dar una aclaración, dar una sugerencia, dar un concepto técnico, si es posible que la doctora ocupe esa silla que acaba de dejar el representante Edwin Ballesteros?
Pero bueno, estamos presentando la pizarra, analizando el caso de la silla vacía de los senadores, del senador Richard Aguilar Villa, de Cambio Radical, y el representante de la Cámara, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático. Quiero invitarlos a que nos acompañen en estos mensajes de interés y ya regresamos. Trinidad, el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas. Aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Volvemos a la pizarra, un programa de la Casa Corrillos TV. Hoy analizando el caso de la silla vacía del senador Richard Aguilar del Cambio Radical y el representante a la Cámara por el Departamento de Santander, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático. Me acompaña la doctora Patricia Celis y el doctor Carlos Alfaro, y quien les habla, Julián Fernando Duarte Ballesteros. Abogados todos, expertos en temas electorales. Y bueno, antes de la pausa dejé un sinsabor o una pregunta en el tintero. Según lo que nos hablaban los panelistas, hablaban que hay una persona que está próxima o quiere o le solicitó a la Cámara de Representantes que le entregara la curul dejada por el representante a la Cámara por el Departamento de Santander, el doctor Edwin Ballesteros. La Cámara de Representantes tiene una duda jurídica y me gustaría que en cabeza de ustedes, desde un concepto profesional, desde la parte académica, me expresaran quién puede ser el competente para llegar a resolver esta duda que tiene hoy la Cámara de Representantes si le entrega la credencial a la siguiente en la lista, la señora que hoy es la tercera votación más grande que tuvo dentro del Partido Centro Democrático para las elecciones de representante de la Cámara pasadas, o no se la entrega. Doctora Patricia, ¿qué opina? Bueno, la Cámara de Representantes elevó una consulta a la Corte Suprema de Justicia para poder determinar la procedencia o no del reemplazo de la curul del representante Edwin Ballesteros. Recordemos que él, después de la renuncia de sus apoderados, presenta a su vez la renuncia a su cargo y por lo tanto se presenta la falta absoluta o la vacancia de ese cargo y debe ser provisto porque ellos no tienen suplentes. Entonces le sigue el que venía en lista. Yo considero que esa consulta que debió elevarse fue para establecer realmente por qué presuntos hechos punibles, o para que la audiencia nos entienda mejor, por qué delitos está siendo investigado el parlamentario
ex parlamentario Edwin Ballesteros, a fin de establecer si se enmarcan dentro de los señalados en el artículo 134 de la Constitución Nacional. Como la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia, pues remitió el expediente a la Fiscalía y por lo tanto no se pronunciará al respecto. Ahora habrá que esperar que la Fiscalía entonces le dé respuesta a la Cámara de Representantes de cuáles son esos presuntos hechos punibles por los cuales se investiga a Edwin Ballesteros y ahí establecer si se da aplicación al artículo 134 o no. Si nos vamos al tenor literal del artículo y él presentó renuncia encontrándose vinculado dentro de un proceso penal por delitos contra la administración pública, diríamos que no puede ser reemplazado y por lo tanto operaría la silla vacía. Esto frente al tenor literal del artículo constitucional. Yo considero, y perdone Julián, que también esta consulta que hace referencia a la doctora Patricia se la deberán de hacer a la Comisión Civil del Consejo de Estado, por supuesto, como órgano de consulta de las entidades oficiales, y la Cámara de Representantes lo es. Además, también considero que de conformidad con el artículo 265 de nuestra Carta Política, que le da como autoridad electoral en Colombia al Consejo Nacional Electoral, esa consulta también debería ser elevada ante el Consejo Nacional Electoral, aclarando que el Consejo Nacional Electoral, una vez pasen las elecciones, pierde competencia, porque ese acto administrativo, sea esa credencial o ese acto administrativo que declara legalmente elegido a un representante, a un senador, únicamente puede ser declarado nulo mediante la cuerda la jurisdicción contenciosa administrativa mediante una nulidad electoral. Sin embargo, repito que el Consejo Nacional Electoral, como autoridad electoral en Colombia, considero que también debería darle luces a la mesa directiva de la Cámara de Representantes para ver si procede o no llamar en lista a la persona que le siguió en votación al representante Edwin Ballesteros. Julián, el tema es bonito, es bastante académico y además aprenderíamos todo, igualmente nuestros queridos cibernautas de la Pizarra Corrillos TV, Julián. Muy amable. Y doctor Alfaro y doctor Julián, y es importante que se defina esto muy rápido porque eso es como cuando juega un equipo de fútbol y se queda sin uno de sus jugadores porque le sacaron tarjetas rojas, se descompleta el equipo. Entonces el equipo tiene que volverse a configurar porque esto también afecta el quórum deliberatorio, ¿no? Sí, doctora, además, Julián, disculpe, en estos momentos, ante esta situación planteada, y recuerden que por factor poblacional, Santander tiene derecho a 7 representantes, y en este momento únicamente tenemos 6. ¿Qué pasa con esto? Lo que acaba de decir la doctora Patricia, que en un momento dado, considero yo, más allá que es obvio que modifica el quórum de votación en la Cámara Baja o en la Cámara de Representantes, también se está afectando el artículo 40 de nuestra Carta Política. ¿Por qué? Porque aquellas personas que votaron por la señora que aspira a reemplazar el Ballesteros se sienten lesionados en su interés. E igualmente para Santander, ya en el caso de hacer gestiones para conseguir recursos para nuestro departamento, seguramente se ha afectado porque entre más representantes tenga un departamento y presionen a las entidades del orden nacional, llámese Ministerio de Hacienda o cualquier otro ministerio, para conseguir recursos para nuestro departamento, seguramente va a tener menos vocería, porque queda un representante a la Cámara, y además sabemos que estamos en una democracia. Si el gobierno central quiere que la Cámara de Representantes le vote un proyecto, seguramente que le va a dar más prebendas a aquel departamento que le apunte o le entregue más votos para que el gobierno central consiga que se convierta en ley un proyecto que sea de interés del orden nacional, pero que económicamente nos puede favorecer para conseguir recursos para nuestro departamento. Sí, que quede claro el tema, perdón, claro. Porque es que este artículo ya ha sido modificado 3 veces. No, este ha sido un artículo muy polémico. Bueno, les han entregado una segunda instancia a los aforados, que es algo que viene por la Corte Interamericana, quien les entrega estas garantías a este tipo de personalidades. Pero bueno, doctor Alfaro, doctora Patricia, ha quedado claro algo. Para el caso del senador y el senador Richard Aguilar Villa, operaría la silla vacía, y para el caso del representante a la Cámara hay la posibilidad de que no opere la silla vacía, según lo que les he entendido a la larga de esta charla. Por otra parte, la solicitud de este concepto jurídico, como lo decía el doctor Alfaro, esto es más por parte del órgano de consulta del Consejo de Estado. Pues a mi parecer, esto se podría manejar como
como si fuese una pérdida de investidura, doctor Alfaro? Es indudablemente que sí, Julián, porque tú sabes que en Colombia, a partir de la ley 1881 del 2018, que creó la doble instancias para los congresistas, para pérdida de investidura, porque recuerden que antes en los procesos de pérdida de investidura, contemplados en el artículo 179, 183 y 184 de nuestra Carta Política, para los congresistas en los procesos de pérdida de investidura eran de única instancia. A partir de que se quejaron ante organismos del orden internacional, se aprueba la ley 1881 del 2018, que le da, en el caso de la pérdida de investidura para los congresistas, la doble militancia. Y el tema en sí, doctor Julián, usted lo concretó bien, estamos hablando de pérdida de investidura de un senador y de un representante, porque ellos ya no pueden volver más, ¿correcto? Y como es una pérdida de investidura, hay también que tener en cuenta, surge una duda, en el caso de ambos personas o ambos personajes que estamos hablando, ya sea el doctor Richard Aguilar Villa o del representante Edwin Ballesteros. Y quisiera plantearle la inquietud a mi colega, la doctora Patricia. En el caso que ellos sean absueltos, y para las próximas, no para las de marzo, inclusive pongamos el ejemplo para las elecciones para el Congreso en el mes de marzo del 2022, si ellos son absueltos, doctora, ¿pueden aspirar a ser elegidos nuevamente? Partiendo del hecho de que la silla vacía es una pérdida de investidura, y en Colombia la pérdida de investidura es la muerte política, no pueden jamás aspirar a cargo de elección popular. Doctor Alfaro, yo le coloco otra duda más, pero si es absuelto, quiere decir que no va a ejercer la silla vacía, sino va a ser directamente una renuncia presentada por el senador y por el excongresista. ¿Qué opina, doctora Patricia? No, de todas maneras la silla vacía opera si se llega a considerar que es efectivamente que lo castigue penalmente, se castiga penalmente, se castiga al partido. No, incluso ni siquiera tenemos que llegar a la sentencia condenatoria, con la sola renuncia por estar vinculado a un proceso relacionado con delitos contra la administración pública, operaría ya la silla vacía, ¿no? Que adicionalmente haya renunciado es otra cosa, porque es que de todas maneras es una de las causales para que no sea reemplazado, así haya renunciado. Pero los dos casos son totalmente diferentes, no son iguales, son similares porque son los dos son representantes del departamento de Santander, pero tienen identidades totalmente diferentes, porque según lo que yo entendía en el principio de este conversatorio, hablábamos que el senador Richard Aguilar Villa está siendo investigado por un posible o por hechos fácticos punibles dentro de su administración como gobernador del departamento de Santander, siendo los gobernadores aforados e investigados por la Corte Suprema de Justicia con la calidad de aforados según el artículo de alzada constitucional. Pero en el caso del representante Edwin Ballesteros, él no es aforado ni está siendo investigado por ninguna actuación como representante ni como ningún otro tipo de aforado. Entonces, él sí tendría la oportunidad de presentarse ante las futuras elecciones, incluso siendo hoy investigado. ¿Qué opinan? Pero, bueno, él renuncia. Sí. Entonces se da la pérdida de investidura. Ya no podría. No, es que renunciar no es pérdida de investidura. Bueno, es que en estos momentos él se encuentra en una situación en que ha renunciado, renuncia, sí, está siendo investigado por delitos contra la administración pública, no está condenado, entonces se presume aún la inocencia. Sí podría presentarse. Claro, para mí sí, porque en Colombia se goza del principio de la presunción de inocencia. Se presume inocencia, en este caso de parte del doctor Edwin Ballesteros, hasta cuando no sea condenado. Sentencia condenatoria y en firme. Y en firme, sí, y ojalá de segunda instancia. En ese orden de idea, para mí, comparto totalmente la posición de la doctora Patricia, en el sentido que si para la fecha de las elecciones el doctor Edwin Ballesteros no ha sido condenado, él puede presentar su nombre y ponerlo a disposición de los colombianos para ver si lo eligen nuevamente como representante a la Cámara. Aunque es una precisamente quedaría, el riesgo para el partido, porque precisamente es lo que se busca, que los partidos sean responsables por las personas que avalen y no a futuro llegase a perder
la curul. Exacto, doctora, lo que dijimos al comienzo, que esta es una forma de regular para que los partidos no le den avale a aquellas personas que podrían, partiendo del hecho que ya se les aperturaron una investigación de tipo penal, les conlleve una condena y que el partido en su momento vaya a perder esa credencial. Además, Julián, de acuerdo a la ley 1475 del 2012, que es una norma estatutaria, es una ley estatutaria y que organiza y define las diferentes organizaciones de los partidos y movimientos políticos, esta es una causal para que el partido sea investigado. Inclusive el partido puede ser suspendida para que no dé aval para determinadas elecciones, inclusive puede perder hasta la personería jurídica. Se insiste en darles aval a aquellas personas que están inmersos en delitos, en investigaciones, ya sea de tipo penal o de tipo disciplinario. Pero cualquier tipo de asuntos penales o delitos contra la administración pública o no sé, porque hablamos también del artículo 122 de alzada constitucional, que habla si una persona es condenada, pues no podrá aspirar a ninguna representación por parte del Estado, ni como contratista, ni como interpuesta persona, ni mucho menos presentarse a un cargo de elección popular. Doctor Alfaro, siendo el caso que el Senado, el representante Edwin Ballesteros concretamente, decida presentarse hoy como candidato a la Cámara de Representantes, como candidato al Senado, como candidato a la gobernación del departamento de Santander, como concejal de un municipio, como alcalde, algún cargo de elección popular, él lo puede realizar. Y si él termina siendo condenado, pues operaría la silla vacía si es un cargo de no ejecutivo, sino más de control político. A ver, como ya lo dijimos inicialmente, la silla vacía opera para los corporados, y con el ejemplo que usted que nos dio, ya sea alcalde o gobernador, y como ellos no sigue uno en votación, como sucede con los corporados, y si faltan menos de 180 días, pues habría elecciones atípicas para cubrir este cargo, ya sea de alcalde o gobernador. Y en relación al tema que tú también tocaste en tu introducción para hacerme esta pregunta, Julián, en el sentido de que ya la doctora Patricia lo explicó, la silla vacía también opera para delitos que no estén contemplados en el capítulo de los delitos contra la administración pública en la codificación penal, como por ejemplo organización de grupos al margen de la ley, delitos de lesa humanidad y otro tipo de delitos de gran connotación hacia la comunidad y que afectan principalmente la paz y la convivencia entre los colombianos. Y no obstante, doctor Alfaro, que se establece ese tipo como de sanción, porque sería perder la curul, no implica que se atente contra la presunción de inocencia. Fíjese, es un caso muy interesante, es un tema muy apasionante por eso, porque no implica tampoco un prejuzgamiento. Exacto, doctora, y también recordemos que la génesis que origina esta reforma del 134 y donde aparece este fenómeno llamado la silla vacía, doctora, lo que hizo fue generar un control a los partidos y movimientos políticos para que al momento de dar los avales, aquellas personas aspirantes a cargo de elección popular no corran este riesgo que nos tiene hoy aquí sentados ante los cibernautas de la pizarra, como es el tema de la silla vacía, y que además asuman unas responsabilidades que, como ya lo cité con la 1475 del 2012, le pueden iniciar una investigación a cargo del Consejo Nacional Electoral como autoridad electoral en Colombia, que amerita inclusive o que puede conllevar hasta la pérdida de la personería jurídica de esos partidos o movimientos políticos que sigan dándole avales a aquellas personas que, a sabiendas de que están en investigaciones, ya sea de tipo penal o de tipo disciplinario, pueden conllevar que los declaren culpables y que por ende pierdan esa representación ante una corporación de elección popular. Doctor Alfaro, mire, y doctora Patricia, aquí ya finalizando nuestro programa, quiero que ustedes se despidan de toda la teleaudiencia, pero antes preguntar, ¿esto ha pasado en Colombia? ¿Ya ha habido algún ejemplo de silla vacía en Colombia? El Congreso, el Senado, las asambleas departamentales, los consejos municipales, ¿han tenido ya un ejemplo de silla vacía? Y por otra parte, en Colombia, ¿ha habido algún partido político, movimiento político que se encuentre ya sancionado por alguna de estas
decisiones que han tomado al entregar el aval? A ver, Julián, que yo recuerde, hay una representante, la señora Robledo, a ella la sancionaron por ese fenómeno. Del resto, no tengo memoria o no tengo conocimiento alguno que haya operado para algunos partidos o movimientos políticos. Y en relación a que estos partidos o movimientos políticos hayan sido investigados por la autoridad competente, que es el Consejo Nacional Electoral, se nos presenta un problema, Julián y la doctora Patricia saben cuál es. Los 9 magistrados que tienen espacio en el Consejo Nacional Electoral son asignados por partidos o movimientos políticos. Claro. Entonces esas decisiones, entre comillas, no se van a pisar las mangueras como dicen los bomberos. Entonces claro, generalmente ellos se abstienen de iniciar estas investigaciones contra estos partidos o movimientos políticos que den avales a estas personas que tienen investigaciones de tipo disciplinario, de tipo penal. Y aquí lo vemos todos los días. Por ejemplo, cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez se lanzó para conseguir su credencial como senador, ¿cuántas investigaciones penales o disciplinarias tenía o tiene? Cualquier cantidad. Sin embargo, el Partido Centro Democrático le dio el aval, y así sucede con todos los partidos o movimientos políticos. Generalmente, aquellas personas que han participado de la vida pública, y la doctora Celis no me deja mentir, tienen cualquier cantidad de investigaciones. En Colombia se ha vuelto casi que un deporte, un hobby, denunciar a los funcionarios públicos, ya sea por acción o por omisión. Si ejecutan una obra, los investigan. Si no la ejecutan, también. En ese orden de idea, aquellas personas que aspiran a cargo de elección popular generalmente tienen estas investigaciones, pero bajamos o subimos a la presunción de inocencia, que por ende, mientras no sea condenado, la persona se presume que es totalmente inocencia de aquellas investigaciones en las cuales están inmersas. Doctor Alfaro, a ese presupuesto presentado por usted con la anterior interpretación, pues quiero invitar a todos aquellos estudiantes, abogados, estudiantes de Derecho, de la carrera de Derecho, politólogos, a que hagan una acción constitucional, que remitan este caso ante la Corte Constitucional y le quiten esa competencia al Consejo Nacional Electoral, quienes los magistrados son puestos por movimientos o partidos políticos o representantes de los mismos, y para que puedan llegar a hacerse unas futuras investigaciones. No sé, se me viene a la cabeza, doctor Alfaro, doctora Patricia, hemos llegado al final de la pizarra por el día de hoy. Hemos analizado el caso de la silla vacía, en los casos del senador Richard Aguilar Villa, es militante o no lo sé, militante del Partido Cambio Radical, y el representante de la Cámara, el doctor Edwin Ballesteros, por el departamento de Santander, militante del Partido Centro Democrático. Patricia, Carlos, les agradezco por toda su confianza, por el depósito aquí presentado de sus posturas intelectuales y académicas que han traído el día de hoy. Doctora Patricia, despídase por favor de nuestra amable televidencia. Muchísimas gracias, Julián, gracias a la amable audiencia también por su atención. Espero que estos temas les hayan quedado claros, y también invitarlos a pensar en que la solución a los problemas realmente no se dan con los cambios de leyes y los cambios de normas. Este artículo ha sido modificado varias veces, sino que tenemos que cambiar nosotros como colombianos, como ciudadanos y como servidores públicos de adentro hacia afuera. Muchas gracias. Doctor Alfaro, gracias por acompañarnos. Un saludo a todas estas seguidoras y a sus vecinos que hoy nos ven aquí en la Pizarra TV. Gracias, Julián, por tu invitación, y gracias a la doctora Patricia por su acompañamiento, y muy especialmente a los cibernautas de la Pizarra, y esperamos que este programa ha sido de su agrado y que a futuro nos sigan viendo. Gracias y muy amables. Bueno, aquí dándole final a este gran programa de la Pizarra, un abrazo para todos nuestros seguidores, les agradecemos por su sintonía y los esperamos en 8 días con un nuevo tema de interés, hablando sobre las próximas y las futuras elecciones y todo lo relacionado en los temas electorales. Hasta pronto.